buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Rompeviento. Estamos en Luchadoras el día de hoy y en México las fuerzas de seguridad, entiéndase policía municipal, estatal, federal, el ejército y la marina, torturan a las mujeres. Ese fue el hallazgo contundente del más reciente informe de Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte. Y el día de hoy estamos con Madeleine Penman. Bienvenida, Madeleine, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lulu. Muy bien, gracias. Ella es investigadora sobre México de Amnistía Internacional y justo vamos a hablar acerca de este informe que es literal ¿cómo decirlo?, una develación de las prácticas sistemáticas de violencia que ejerce el Estado contra las mujeres en procesos de detención, en reclusión también. Y bueno, para comenzar vamos a ver un video que en el marco de la presentación de este informe también se acerca a las mujeres en su cotidianidad en las calles de nuestra ciudad para preguntar cuáles son sus temores en relación a alguna detención. Si fueran víctimas de una detención por parte de fuerzas de seguridad, ¿cómo se sienten al respecto? Si me detienen, violación, la tortura sexual, acoso. Mi mayor temor sería que me violaran. a que abusaran de mí sexualmente. Tendría miedo a que me violaran. que me obligaran a firmar bajo tortura una declaración de hechos que yo no he cometido. Sería una gran probabilidad aquí en México. A eso le tengo terror, mucho terror. Que puedan hacer cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Sobrevivir a la muerte, así se titula este informe. Entrevistaron a 100 mujeres. Digamos, ya hemos visto un poco de los hallazgos en el video, vamos a profundizar, pero quisiera primero que nos contaras quiénes son las mujeres a las que se acercaron en México en entrevista. Bueno, Lulu, estamos hablando de 100 mujeres que se acercaron para hablar con Amnistía Internacional sobre la experiencia que tuvieron durante su arresto por policías o militares. Y estamos hablando de mujeres jóvenes en su mayoría. Muchos venían de entornos de bajos ingresos. Estamos hablando de la mayoría eran madres solteras. 12% de las mujeres decían que eran lesbianas, 12% también decían que eran bisexuales. Estamos hablando entonces de varios aspectos de identidad que frente a las autoridades les hacían vulnerables, dado la fuerte discriminación que hay en este país en contra de mujeres que quizás no conforman con lo que se espera de las mujeres. Entonces también estamos hablando de un alto número de trabajadoras sexuales en este informe. Entonces, de esta manera vemos que las mujeres de entornos de bajos ingresos tenían más riesgo de ser detenidas arbitrariamente por las fuerzas del orden y como si las autoridades supieran de alguna manera que ellas no tenían las redes de apoyo para hacer frente a estos abusos. Y también me parece que se habla de mujeres que son detenidas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, mujeres que estaban involucradas en alguna manera en círculos de distribución de drogas. Bueno, básicamente lo que vemos es que las autoridades consideran a las mujeres como
arrestos fáciles, digamos, personas desechables dentro de una estrategia de combate a la delincuencia organizada. Entonces, se suelen arrestar a mujeres o detener a mujeres diciendo que son las novias de la banda o son cómplices en los crímenes sin ningún fundamento. Eso viene en un contexto donde estudios han mostrado que dentro de las jerarquías de las bandas criminales, de los cárteles, por ejemplo, las mujeres suelen ocupar los roles con menos poder, las mulas o los muros o la bonita de la banda, ¿no? Entonces, con ese tipo de estereotipo, digamos, es que las autoridades dicen, bueno, agregamos a esta persona más a nuestra detención. Era escalofriante cuando hacíamos esta investigación, escuchar el número de veces que escuchamos, por ejemplo, cuando las mujeres nos dijeron que después de haber sido detenida, golpeada durante horas y horas, una tortura tremenda, pues les presentan al Ministerio Público. Y el número de veces que escuché que nos dijeron, pues es que el Ministerio Público cuando llegué dijo, pero ella, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me la traes a ella? O sea, no tiene nada que ver con esto. Bueno, pues ya me la golpeaste tanto y viene tan mal que la voy a incluir en mi acusación, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos hablando de que las mujeres, pues las agregamos nomás a estas detenciones grupales que hacemos para aumentar las cifras en esta estrategia del combate a la guerra contra el narcotráfico. Y justo te pregunto un poco el perfil, porque también comentan, por ejemplo, que alrededor del 60% no tiene más de instrucción que secundaria, y ya nos decías que son muchas madres solteras, por ejemplo, de hablar de una violencia estructural, ¿no? De mujeres en pobreza que, como dices, son más vulnerables y tienen menos posibilidades de buscar recursos o tener apoyo para acceder a la justicia. Exactamente, vimos que las 100 mujeres que hablaron con nosotros eran en su mayoría mujeres abandonadas por el sistema de justicia, mujeres que tenían una defensa bastante inadecuada desde defensores de oficio y no tenían más remedio, la verdad, sus familias no las podían visitar, muchas están muy lejos de sus familias, en una cárcel federal lejos de sus redes de apoyo y la carga económica a la familia de cuidar a los niños que se quedaron atrás es muy fuerte, entonces quizás o sea, la familia solamente podía dar abasto para cuidar a los niños y apoyar jurídicamente a la mujer les rebasaba sus medios. Entonces, para, digamos, las autoridades en su arbitrariedad de detener a personas, es una arbitrariedad también que busca entornos donde no va a haber consecuencias por estos abusos. Claro. Justo decías que la mayoría son madres solteras o divorciadas, entonces esto implica que son el sostén prácticamente del hogar. Y entonces, ¿qué pasa cuando están presas, no? Claro, bueno, vemos que en México, con la cultura patriarcal que existe, lo esperado de una mujer es tener un pareja masculino, ¿no? Y cuando eso no sucede, pues es como razón por pues menoscabar, digamos, su feminidad y lo que es en este país. Entonces, y cuando están en la cárcel, vemos que son una población olvidada y también en la cárcel vemos que no hay los servicios que deberían existir para las mujeres. Estas 100 mujeres eran olvidadas en cuanto a la atención médica que necesitaban. Después de la tortura que sufrieron, la atención ginecológica no llegaba o llegaba inadecuada, la atención psicológica también. Entonces, un cuidado a esas mujeres simplemente no existía. Bien, vamos a hacer un corte. Estamos en Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet, hablando sobre sobrevivir a la muerte, el informe más reciente sobre tortura sexual de Amnistía Internacional. Volvemos. Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android.
Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación o contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store. Estamos de regreso con Madeleine Painman de Amnistía Internacional, hablando acerca del informe más reciente que, sostiene de manera contundente que en México hay una práctica sistemática de tortura sexual hacia las mujeres en su proceso de detención. Y justo ustedes también profundizan sobre el tipo de violaciones que suceden, las formas de tortura. Y yo quisiera comenzar preguntándote acerca de una de las dos formas que identifican, o no sé si decirlo tendencias, que es esta tendencia a cometer agresiones físicas, corporales, específicamente en lugares donde no son visibles. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Claro, de hecho los datos que encontramos son escalofriantes. Hablan del uso de la violencia sexual como algo rutinario en cuanto a los arrestos de las mujeres. Agentes aprensores del Ejército, la Marina, la Policía Estatal, Municipal, Federal, están usando una violencia que suele ser oculta. Y oculta por diseño, por intención. Lo que quiero decir con eso es que muchas veces la tortura usa métodos sofisticados para no dejar huella. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, es que muchas mujeres nos dijeron que fueron violadas sexualmente. Pero, por ejemplo, muchas personas que nos dijeron que fueron violadas, varias dijeron que pues la penetración que se hizo con guantes, con dedos enguantados, por ejemplo, con choques eléctricos en los genitales. Todas estas cosas no van a dejar huella del perpetrador. Y cuando se usan golpes, por ejemplo, se usan los golpes en partes del cuerpo que no sangran mucho. La mayoría, muchos aquí en el área del tórax o del pecho, o en áreas del cuerpo que van a sangrar, pero un poquito y luego no dejan huella. En la cara nunca se golpea, por ejemplo. Estamos hablando de un limbo jurídico de las personas cuando son aprendidas por policías, por ejemplo, y unas detenciones prolongadas. O sea, la Constitución nos dice que después de ser detenido uno debería de ser presentado inmediatamente ante el Ministerio Público. Pero en los casos que analizamos vemos que hay unas detenciones prolongadísimas. Por ejemplo, el caso de Corina y Denise, una pareja lesbiana que fueron agarradas en su casa sin ningún orden de aprehensión ni nada, y 30 horas después son presentadas ante el Ministerio Público. Durante ese lapso sufrieron la tortura sexual en múltiples formas, una humillación también por ser lesbianas, a manos de la Marina, y 30 horas de tortura sexual. ¿Cómo puede ser que esos lapsos tan prolongados existen? Y fueron puestas a disposición, presentadas ante el Ministerio Público en otro estado, o sea, agarradas en Tabasco y puestas a disposición en Veracruz. Y todo este tiempo, un tipo de la tortura que se busca esconderse. Luego, el doctor de la Marina
cuando revisa a Corina, anota en su certificado médico que ella ya estaba bien. Entonces estamos hablando de una cultura de encubrimiento bastante alarmante, porque de hecho luego revisamos el mismo expediente y otro doctor después revisó a Corina, un doctor de la PGR. Y anotó 15 lesiones en su cuerpo. Entonces, eso es bastante grave. Pero lo peor en ese sentido es que la tortura muchas veces se busca ocultarse. Si bien los médicos pueden anotar lesiones o algo así, muchas veces luego se dice, bueno, fueron lesiones de el arresto, de sujetar a esa persona, ¿no? Pero la violencia sexual es algo que por definición se oculta muy fácilmente porque... Y es intencionada. Es intencionada. No es resultado de un forcejeo, ¿no? Ajá, es intencionada, se oculta y las huellas, las señales de una violación se necesitan detectar después de una semana. O sea, después de una semana ya pueden borrarse muchas de las huellas de una violación, no siempre. Entonces, realmente la carga de investigación que tiene el Estado para investigar estos hechos y castigar a los responsables es muy, muy fuerte. Quisiera también preguntarte explícitamente sobre... ya hablamos de que hay una intención específica de ocultar el registro de una agresión en el cuerpo, ¿no? Por parte de los médicos, los peritos, digamos. Pero además, cuando hablamos de que se cometen actos de tortura en partes del cuerpo donde se sabe que no va a haber, como va a haber una sanación más rápida o etcétera, estamos hablando ya de un estudio, de una premeditación. ¿Qué nos dice esto acerca de las fuerzas de seguridad y de la política, pues de una política de Estado? Pues el hecho de que este informe arroja datos de casos de al menos 19 estados, de norte al sur, de todas las cooperaciones policíacas y fuerzas armadas, nos dice que por ahí debería de haber un manual o algo así sobre estas prácticas, porque las prácticas se replican en todos los estados, o sea, en todas partes de la República. Estamos hablando, por ejemplo, con semiasfixia con bolsas de plástico que vimos en un video ya famoso que fue filtrado a prensa a finales de abril de 2016, pues un video de una mujer siendo sofocada por policías y militares. Mi pregunta cuando vi ese video fue, pues, ¿qué pasó después de que apagaron la cámara? Me imagino que desafortunadamente quizás sufrió violencia sexual o algo. Y sí, estamos hablando de que estos son métodos enseñados de uno a otro. Estas cosas no pasan sin una tolerancia total. Sin un adiestramiento, además. Ajá, un adiestramiento. Y además se permiten estos abusos. Cuando preguntamos al ejército, por ejemplo, pedimos información pública y hallamos así escalofriantemente hallamos el hecho de que entre 2010 y 2015 la Sedena, o sea, la Secretaría de la Defensa, nos dijo que 0 soldados, ni un soldado había sido suspendido por abuso sexual o violación en 5 años. No hay castigo. Entonces, cuando no hay castigo, hay tolerancia. Y cuando hay tolerancia, se promueven estas cosas, se ordenan. Otro dato contundente que comparte en el informe es que hay registro, por ejemplo, de más de 2,000 casos de denuncias sobre tortura y que la PGR fue incapaz de decirles sobre el estado actual del proceso judicial para consignar responsables, ¿no? Exactamente. Vemos que en la PGR, la autoridad que debería estar investigando estos hechos y llevando los responsables ante la justicia, hay un desorden en las cifras. Empezamos por lo más sencillo, que la PGR no sabe cuántas denunciantes de tortura son mujeres y cuántas son hombres. Entonces, para proteger... Te voy a tener un momentito para hacer un corte, pero volvemos para que nos des con toda profundidad las cifras. Que sí, perfecto. No las que están, las que no están. Ya, exacto. Volvemos.
Estamos de regreso en Luchadoras y Madeleine, nos estabas contando justamente acerca de la falta de información que existe en la PGR. Exactamente. Sabemos que en 2014 la PGR recibió más de 2.400 denuncias por tortura, pero no pueden decirnos de un solo cargo presentado en contra de posibles torturadores en 2014 y 2015. Entonces, básicamente, las consignaciones no existen, no sabemos cuántas denunciantes son mujeres, cuántos son hombres. Esto viene en un contexto de un mundo de denuncias por tortura a nivel nacional. En un solo año, en 2013, por ejemplo, hubo más de 12.000 quejas por tortura entre los ombudsman de derechos humanos en todo el país. Y eso se agrega a la realidad de que sabemos que alrededor del 95% de los crímenes en México no se denuncian y no se investigan. Entonces, es muy preocupante porque además llevamos años hablando con la PGR y nos dicen que desde febrero de 2014, o sea, más de 2 años, andan ordenando sus cifras, o sea, depurándolos, no nos pueden dar una cifra dura. Y eso es realmente alarmante porque no puede ser que han anunciado una nueva unidad sobre la tortura dentro de la PGR y no sabe con qué cifras andan. Y también es importante señalar que ustedes dicen que el 66% de las mujeres que entrevistaron dicen que denunciaron. Exactamente. Esas mujeres son mujeres que alzaron la voz, entonces en su mayoría 66 denunciaron ante alguna autoridad, muchas ante un juez en su primera audiencia, por ejemplo, pero de 66 solamente 22 sabían de algún tipo de investigación abierta y ninguna sabía de un cargo. Entonces la minoría tienen investigaciones abiertas cuando denuncian. Sobrevivir a la muerte es aterrador, como todo lo que muestra este informe, es desgarrador. Cuéntanos por qué deciden ponerle este título y más que por qué deciden, qué es lo que está detrás, que las mujeres les dijeron, que da a pensar que vivir tortura sexual es sobrevivir a la muerte. Claro, es un título muy fuerte y básicamente refleja el sentir de las sobrevivientes. Lo que encontramos entrevista tras entrevista es que esta experiencia de una violación, de una tortura de este sentido, es como la muerte. Realmente es algo que deja una huella imborrable en la vida de alguien. Entonces, 2 cosas. Quisimos dar
la idea del sufrimiento que es vivir algo así, pero también del empoderamiento de estas mujeres. O sea, es muy importante ver a estas historias de estas mujeres como sobrevivientes, no como víctimas, digamos. O sea, realmente tienen la posibilidad transformadora que puede ser denunciar, alzar la voz y exigir justicia. Ese en la vida de alguien puede ser transformadora y sobrevivir esto es posible, y en las campañas que tienen que ver con este tema, como la campaña nacional Rompiendo el Silencio, hemos visto mujeres, hemos trabajado con mujeres que realmente se han transformado después de estas experiencias. Y nos habla del límite humano al que te lleva una experiencia de tortura. Entre las recomendaciones que ustedes están haciendo al gobierno mexicano, específicamente a Enrique Peña Nieto, a la presidencia, es ordenar que se retire de inmediato a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, que están justo haciendo estas labores de seguridad pública sin estar capacitados. Exactamente. Lo que vimos en este informe es bastante preocupante en cuanto a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el uso de la violación sexual fue más alto en arrestos llevados a cabo por la Marina, un supuesto fuerza élite en este país que se supone que hace operativos de alto nivel y agarra a los delincuentes más peligrosos. Pues la Marina vimos aquí que no tiene nada de sensibilidad, entrenamiento, ni es... Tiene entrenamiento, pero no para respetar los derechos humanos. Exacto. Sino al revés. Exacto. No, entonces, lo que dijimos en las recomendaciones aquí es que las Fuerzas Armadas no son entrenadas, no son adecuadas y ni rinden cuentas. Son entrenadas para un uso excesivo de la fuerza, no un uso moderado de la fuerza. No rinden cuentas a la sociedad. Por ejemplo, se rechazaron las solicitudes de hablar con Amnistía Internacional. No podemos tener fuerzas en las calles que operen de este modo porque no protegen a la sociedad. Entonces sí, no solamente Amnistía Internacional, sino la ONU lo anda diciendo desde hace años, la Comisión Interamericana, varios organismos internacionales ya ven que el modelo militarizado en México no es lo adecuado. No solo el retiro, sino también llevar a los tribunales a estas fuerzas. Hemos llegado al final. Hay otras recomendaciones muy importantes que está haciendo Amnistía Internacional al gobierno mexicano y no han recibido respuesta también. Es necesario decirlo, siguen esperando la respuesta del gobierno. Exactamente. En ese sentido estamos llamando al secretario Osorio Chong. Él tiene en sus manos hacer frente a este tema, tiene un nuevo mecanismo sobre la tortura sexual y no tenemos respuesta aún a nuestro informe. No ha habido una respuesta pública de parte del gobierno y sobre todo la campaña va dirigida a Osorio Chong. Pueden tuitear a Osorio Chong, lo ven en nuestro sitio web. Y pensamos que tiene que dar la cara en este tema. Muchas gracias, Madeleine. Esto fue Luchadoras. Chequen el informe de Amnistía Internacional. Nos vemos.